Hoy celebramos la fiesta de la Visitación, María Santísima que va a visitar a su prima Santa Isabel. Por eso las lecturas, además de en el Evangelio traernos el hecho histórico que estamos celebrando, también da dos posibilidades para elegir, porque como es fiesta es una sola lectura. Cuando cae en domingo, o si alguna comunidad o alguna parroquia o capilla tiene el título de la Visitación, trae dos lecturas, por eso dice una o bien otra. En la que han elegido, el Rey de Israel está en medio de ti, que es la que va con el Salmo. Habitualmente la primera lectura tomada del Antiguo Testamento va con el Salmo. Y eso es precisamente el núcleo de la simbología de la Visitación. Jesús que va en el seno de María. No es de extrañar que la Iglesia naturalmente haya tenido la gestación como algo propio de la vida. Si Jesús en el seno de la Virgen ya es saludado como Mesías o como Rey, entonces quiere decir que desde el punto de vista de la concepción bíblica, el ser humano es tal desde el vientre de su madre. Eso hoy hay que explicar todo, porque como está lo mismo, hay una mentalidad mundana de ese mundo que Jesús venció, pero al cual lamentablemente nosotros también estamos atraídos muchas veces, y a veces nosotros lidiamos con que queremos mantener la buena doctrina, pero un diálogo falso con el mundo. Cuando uno dialoga a partir de lo que no es y no está absolutamente dispuesto a hacer ningún esfuerzo de entender al otro o de aceptar al otro como es, la otra vez en el diario leía uno que decía que el verdadero diálogo exige que uno tiene que tragarse sapos, y eso es cierto, si no, no hay diálogo posible. Si no es la fuerza, la desidia, la crítica, el horadar por atrás, como un cobarde, porque generalmente el chismorreo es un cobarde, o a veces también el que chismorrea es una persona pobrecita que está frustrada porque quiso hacer algo y como no lo logró, tiene que tratar de excavar por atrás a ver si se cae un poquito el edificio. Y eso lamentablemente pasa con las cosas de nuestro mundito, de nuestro pequeño mundito humano, con nuestros egoísmos, nuestras ideas, nuestras batallitas, pero también lamentablemente pasa con la recta doctrina. Y entonces a veces uno tiene que ver en la televisión un teólogo hablando con alguien que apenas puede distinguir la mano derecha de la izquierda. Y entonces se bastardea el tema que estamos tratando, porque hay un diálogo incorrecto con el mundo. Por eso, para la teología, para los cristianos, naturalmente la vida se respeta desde la concepción. Y por eso Jesús, Mesías y Rey, es saludado desde el seno de la Madre. Y la otra lectura que pudiera haber sido, que si fuera solemnidad también podríamos haber leído, es San Pablo a los cristianos de Roma, y dice: consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad, que eso tendría que ver con las hermanas acá de San Vicente, ¿no? Considerar las necesidades de los santos, es decir, de los miembros de la Iglesia, de los necesitados, como propias. Es decir, cuando un hermano necesita, así como en alguna ocasión dije, citando a Pablo, la gracia de tu hermano es tu gracia, también la necesidad de tu hermano es tu necesidad. Y en relación a la fiesta litúrgica que celebramos, la cita de Pablo sería la generosidad de la hospitalidad. Isabel que presenta esa hospitalidad a la Santísima Virgen. Y como última consideración en el relato, veamos que si bien hay Carén, donde la tradición dice que vivía Isabel, dista unos 7 kilómetros de Jerusalén, estaba en la montaña y era un poco peligroso, sobre todo es un camino que es un poco abrupto, hace codos abruptos, y ahí se metían malvivientes que a veces robaban las caravanas, porque no había colectivo ni nada de esto, ¿no? Entonces robaba las caravanas de la gente que visitaba. Entonces también vemos la prontitud por un lado y la valentía de María, que dice que partió y fue sin demora a la montaña de Judea a visitar a su prima Isabel, cuando ella también en el contexto de un milagro se entera que va a ser madre. Tu pariente Isabel está en su 6º mes, por eso la Virgen se queda con ella unos 3 meses hasta que nace San Juan Bautista. Y es interesante también ver cómo la primera bienaventuranza en la Biblia, por eso digo, la Biblia es bastante feminista, porque se hacían cosas, adelanta el tema central del Evangelio de Jesús, la bienaventuranza. ¿Quién? Isabel. Feliz de ti porque has creído, la primera bienaventuranza, Macario, y dice en griego.
que es la palabra que va a usar el evangelista cuando traduzca las palabras de Jesús. Por otro lado, lo que les conté tantas veces, que el testimonio primero de la resurrección lo dan las mujeres que precisamente no podían dar testimonio válido en la ciudad de nada. Por eso es, en un buen sentido, el Evangelio es feminista. Vamos a pedir entonces al Señor que nos dé también a nosotros esa gracia de haber creído, porque Dios de lo pequeño hace cosas grandes, pero cuando lo pequeño está abierto a Dios, porque si lo pequeño se cierra a Dios, es más pequeño todavía. Acuérdense esa matemática caprichosa de Dios, que al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le va a quitar lo poco que cree tener. Hay que ser generosos con Dios. Pero esto no es producto de que Dios castiga, sino que es producto del hombre al alejarse de su Hacedor, del que tiene la mente correcta de su ser y de sus potencialidades. Cuando yo libremente me alejo, libremente me abstraigo de lo bueno. Alguna vez puse la anécdota del sol, de los perritos. Los perritos van mucho al sol, yo tenía curiosidad y le pregunté una vez a una veterinaria y me explicó que los perritos toman mucho sol porque necesitan calcio. Entonces el sol naturalmente da calcio, porque el perrito no va a ir a la farmacia a comprar una pastillita de calcio. Entonces toma el sol natural. Si una persona se aleja del sol voluntariamente, pierde. Está bien, yo tengo rosácea, si me pongo mucho al sol me hace mal en la cara, pero tapándome la cara puedo también disfrutar de los beneficios del sol. Cuando uno se aleja de Dios, inconscientemente se pierde naturalmente un montón de beneficios. Y eso a veces una mentalidad supersticiosa dice, no, Dios castiga. No, Dios no castiga, pero están las causas segundas. Yo libremente lo elijo o yo libremente lo rechazo. Por eso también Dios en ese sentido es muy generoso y las obras propias de la salvación no responden a ningún credo particular en un sentido absoluto, porque cuando se presentan las naciones les dice tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con el que lo necesitaba. Por eso todos podemos gozar de ese sol que es Dios, pero tenemos que buscar la libertad para que libremente vaya a Él. Vamos a pedirle a la Virgen entonces también que nos visite. Este texto se usa mucho también en los lugares donde la Virgen apareció o en los lugares donde la Virgen, como en el caso de Luján o en tantos casos de Europa, alguna imagen hecha tuvo algún milagro y siempre ese milagro se lo adecúa a esa visita que una madre quiere hacer a todos sus hijos. ¿Y para qué nos va a visitar María si no es para llevarnos a Jesús? Así que también nosotros seamos dóciles y dejemos que nuestra Madre la Virgen nos lleve siempre a Jesús. Que así sea.